mensaje. Y seguimos con la serie de quiénes son. Muy buenas tardes. Hoy seguimos tratando el tema de quiénes somos como iglesia. Estamos en un proceso de ver lo que decimos, nuestra misión, ¿verdad? Como iglesia. Y nuestra frase de misión aquí no solamente quiere decir qué es lo que hacemos, sino trata de tres partes. Trata de quiénes somos como iglesia, qué es lo que creemos como iglesia y luego qué es lo que debemos hacer, dado quiénes somos y qué es lo que creemos, qué es lo que debemos de hacer o se supone que hacemos como iglesia. ¿Cuál es nuestro papel en este mundo, en el reino de Dios? Entonces estamos aunque es la tercera vez que estamos hablando, ya estamos en la segunda parte de la frase de misión, que se trata de lo que creemos como iglesia local. Estamos diciendo más bien qué es lo que enfatizamos en cuanto a la fe como iglesia. Si se acuerdan, de la semana pasada estuvimos hablando de quiénes somos como una iglesia multiétnica, una iglesia multicultural, de muchos idiomas, y eso enfatiza cómo somos conectados, cómo nos relacionamos con la comunidad en donde nos encontramos, ¿verdad? Como iglesia. Si se habla de puros números, de cifras, de grupos, de nacionalidades, de origen, de todo eso, pues si se ve esta parte de Florida y nosotros, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Que nosotros más que nada reflejamos la diversidad de esta área de los Estados Unidos donde nos encontramos. Pero ahora, cuando pasamos a los asuntos de la fe, cuando empezamos a hablar de lo que creemos, ya estamos en otra etapa, como vamos a ver. Pero una vez más vamos a repasar nuestra misión que decimos como iglesia. Lo tienen en sus boletines y aquí en la pantalla. Y esta vez voy a invitar que lo leemos juntos para que todos estemos de acuerdo, todos sabemos exactamente lo que dice. Entonces pueden ver en sus boletines en la primera página adentro o aquí en la pantalla, si pueden ver bien aquí adelante lo mismo. Nuestra misión como iglesia. Todos juntos, 1, 2, 3. Sunset Presbyterian Church es una comunidad cristiana multiétnica que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, la Biblia es la auténtica palabra de Dios y la vida eterna es un regalo de Dios. Estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros, seguir a Jesucristo en nuestra vida diaria y cuidar con cariño a la comunidad de nuestro alrededor. Amén. Siento que debo decir amén, pero eso es una frase que nosotros hemos dicho, no es la palabra de Dios en sí, no debemos de decir amén, pero es algo que así sea. Que así sea, en ese sentido podemos decir amén. Bueno. Como dijimos, ahora pasamos a la parte de la frase que tiene que ver con qué es lo que creemos. Y eso puede ser algo difícil. Antes hablamos de pues todos somos iguales, que la comunidad de nuestro alrededor, o sea, en cuanto a nuestras nacionalidades, grupos étnicas, idiomas. Pero ahora que pasamos a lo que creemos, se cambian las cosas un poco. Como ejemplo, había una experiencia que pasó con un evangelista hablando con unos mineros, ¿verdad? Se dice mineros, los que sacan el carbón de la tierra, ¿verdad? Unos mineros. En Inglaterra, hace 200 años, un hermano que iba a esos lugares hablando con la gente humilde de Cristo, invitándolos a aceptar a Cristo como su Salvador, como se hace hoy en día, ¿verdad? También. Entonces fue ese evangelista, una persona muy preparada, había estudiado y todo, y habló con los mineros, estaba hablando de Cristo. Llegó a un señor y le preguntó, ¿qué es lo que crees sobre el evangelio? Y el minero respondió, bueno, yo creo lo mismo que cree la iglesia. Dice, bueno,
Muy bien. ¿Y qué es lo que cree entonces la iglesia? Entonces ese señor respondió, bueno, ellos creen lo mismo que yo. Entonces se quedó un poco incómodo el evangelista porque quiere una respuesta de la persona, no diciendo pues igual que todos los demás, ¿verdad? Entonces por fin dice, ok, bien, ¿qué es lo que cree entonces la iglesia y tú? Y el hombre respondió, pues supongo que eso sería lo mismo. O sea, no quería ver ninguna diferencia, ¿verdad? No quería hablar de distinciones. Nos da risa, pero yo creo que hoy en día también, cuando llegamos a los asuntos de la fe, cuando hablamos con otros sobre qué es lo que creemos, surge la misma cosa, ¿no? Que vivimos en una comunidad de muchas personas diferentes, queremos convivir juntos en paz. Entonces a veces pensamos que nos conviene no tocar ciertos temas. Se dice entre mi raza, aquí en los Estados Unidos, se dice que no debemos de hablar de varias cosas, de la política, de la religión y el sexo. Pero dicen que esas tres cosas nunca se debe hablar, no va a haber conflictos, ¿verdad? Pero cuando llegamos a los asuntos de la fe, si queremos tener relaciones auténticas con las personas, es importante que ellos saben quiénes somos, no solamente el color de la piel y el idioma que hablamos, sino qué es lo que somos por dentro, qué es lo que creemos como persona de fe, qué es lo que creemos sobre Dios, sobre el mundo. Y eso puede ser diferente que otra persona, ¿verdad? Cuando llegamos a los asuntos de la fe, eso va a suceder. Cuando empezamos a hablar de fe, igual, o sea, con personas que no creen en nuestra religión, también en otras iglesias. Ustedes han de saber, si se empieza a hablar, por decir, una de la iglesia presbiteriana se pone a hablar con algunos hermanos de la iglesia luterana, que se ponen a hablar con algunos hermanos de la iglesia bautista, vamos a encontrar pequeñas diferencias de nuestras tradiciones. Esas diferencias van a ser mucho más grandes si estamos hablando con personas que no son de la misma religión, que creen en otras ideas de Dios o otro Dios incluso. O sea, hay muchas religiones y culturas, filosofías, religiones hoy en día que creen muchas cosas distintas. Eso de la religión, de las creencias, lo que creemos nos da dirección en la vida, nos da distinción, nos distingue de otras personas y nos da un sentido de misión, un sentido de propósito en nuestras vidas. Es algo muy bien hablar de la religión, hablar de lo que creemos, pero también hay que tomar en cuenta que las personas en nuestro alrededor, las personas con quienes nos relacionamos diariamente, van a tener a lo mejor creencias diferentes que nosotros. Y hay que estar preparados como creyentes de entrar en esas conversaciones. ¿Cómo podemos ser honestos de lo que creemos nosotros, aún sabiendo que va a haber diferencias, que algunas personas no van a estar de acuerdo, pero tener el valor de poder decir, así soy yo, así son mis creencias que yo tengo? Es algo muy importante, no es nada fácil, pero es algo muy importante que podemos hablar como iglesia, qué es lo que creemos, y como hermanos, como creyentes, qué es lo que creemos sobre el Señor. En nuestra frase de misión decimos tres cosas sobre lo que creemos. Viene en la parte del medio de la frase de misión, de nuestra misión. Primeramente decimos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo tenemos como distinción, como nota de fe, diciendo esto es lo que creemos como iglesia, una cosa que creemos como iglesia. Es una declaración firme sobre nuestra fe y nuestra identidad. Decir eso primeramente.
Hay algunas iglesias que van a hablar nada más de Dios, en términos generales. Van a decir, creemos en Dios y nada más. Pero nosotros como iglesia decimos, primeramente, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso nos va a distinguir de otras personas que creen cosas diferentes sobre quién es Jesucristo. Como hemos dicho, hay muchas religiones. Aquí en las calles se pueden encontrar personas musulmanes, personas budistas, personas que no creen en ningún Dios, personas que creen diferentes cosas sobre el Señor Jesucristo. Hay personas que creen que un Señor llamado Jesucristo nunca existió. Uno puede entrar en YouTube, en cualquier, en el internet, en muchos lugares se puede encontrar escrito o grabado personas hablando, diciendo que esa persona nunca existió, jamás existió esa persona, lo inventaron. Bueno, yo soy historiador y yo conozco muchos historiadores que no creen en Jesucristo, que dicen que sí existió. Entonces yo estoy con mucha confianza en que había una persona llamada Jesucristo quien existió en la tierra. Pero hay gente que no cree en eso. Vamos a encontrar también personas que creen que había un Señor llamado Jesucristo, pero que fue un profeta, ¿no? Una persona que recibió un mensaje de Dios diciéndole que debía de decir ciertas cosas, que debía de predicar ciertas cosas. Y por ejemplo, los judíos, si encontramos a las personas que son judíos, que todavía siguen esa religión, es exactamente lo que creen sobre Jesucristo. Van a hablar bien de Jesús, oh sí, buena persona y muchas cosas, el profeta, pero de ahí para. No quieren hablar de esa idea de que Jesús puede ser hijo de Dios. Eso es algo, ya una distinción para ellos, entre ellos y nosotros. Podemos hablar bien de Dios, ¿verdad? Con ellos. Dios nos ama, Dios creó todo, pero ya cuando llega el Señor Jesucristo, eso va a ser una distinción, va a haber una diferencia. No quiere decir que no podemos ser amigos, pero hay que reconocer que hay algo diferente. Ustedes creen una cosa, nosotros creemos otra cosa. Pero hay que ser sinceros sobre nuestras creencias, ¿verdad? Nuestra identidad como cristianos. También vamos a encontrar con personas que creen solamente que Jesús era buena gente. Oh sí, muy buen hombre, le van a decir. No sé si alguna vez han hablado de eso. Alguna persona sabe que uno es cristiano y dice, oh sí, Jesús, oh sí, fue buena persona. Luego van a decir eso. Es cierto. Es un lugar para empezar una conversación. Pero hay que reconocer que eso es algo diferente de lo que creemos nosotros sobre Jesucristo. Cuando decimos que Jesucristo es nuestro Señor, decimos que Él es Hijo de Dios, eso va a ser algo diferente de lo que creen otros sobre el Señor Jesucristo. Y hay que reconocer solamente que eso existe como distinción. Estamos diciendo como iglesia que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Vino un buen ejemplo hoy en día en los textos que estuvimos leyendo. No sé qué pasó aquí, pero se supone que iban a ser de 5 a la primera parte de 10. No sé, se hizo 9 al... Bien, fue la intención de que eso sería lo que leímos hoy. El primero de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5, dice, hay un Dios y un mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo. Entonces estamos hablando no solamente de algo que creemos nosotros como iglesia, sino algo que la iglesia ha tenido como un artículo, como una declaración de fe desde entonces hasta hoy en día, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es un mediador entre Dios y nosotros. Es parte de su identidad como Hijo de Dios. Hay que
estar claro de lo que creemos. Bueno, viene entonces la pregunta, si vamos a decir que creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el único mediador entre los seres humanos y Dios. Viene la pregunta que si eso quiere decir que cuando llegamos a relacionarnos con personas de otras religiones, judíos, musulmanes, ateos, cualquier otra filosofía o manera de pensar sobre Jesús. Viene la pregunta, entonces eso quiere decir, como yo creo que Jesús es Hijo de Dios y ellos no creen, que yo debo de separarme de ellos, no pueden ser mis amigos, no quiero saber nada de lo que ellos piensan. Algunos hermanos piensan así, que yo como cristiano me debo de separar de esas personas. Pero viene la pregunta entonces, bueno, si nos separamos de cualquier persona que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo se va a llevar las buenas nuevas a esas personas? ¿Cómo ellos tendrían la oportunidad de saber la verdad que decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Me parece muy interesante la manera de un padre de la iglesia de los tiempos antiguos, Clemente de Alejandría, cómo él se enfrentó con ese problema. Él fue una persona que antes era un griego, una persona que no sabía, nunca descendía de raza de los judíos, nada de eso. Fue un griego. Y empezó su vida como filósofo. Estudió mucho, sabía de todas las filosofías en ese tiempo, y esas filosofías en aquellos tiempos pertenecían a religiones paganas, no eran cristianos. Entonces él creció en todo eso, de todas esas filosofías, entrando y saliendo de templos de otros dioses. Sabía de todas sus maneras de alabanza. Algunos piensan que él estaba metido en varias de esas religiones. Pero llegó un momento en que conoció al Señor Jesucristo y salió de esa forma de pensar, salió de esas religiones y de esas filosofías. Bueno, llegó el momento en que él tenía que decidir, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Creyendo en el Evangelio, ¿cómo debo de vivir? Algunos filósofos, vamos a decir, ex-filósofos que llegaron a ser cristianos, pensaron que la única forma de vivir entonces era quemar los libros, dejar todo eso, dejar todas esas personas atrás, enfocarse solamente dedicarse solamente a estudiar la Biblia, por decir, y olvidarte de todo eso. Bueno, fue interesante que Clemente de Alejandría se puso a pensar y dijo, bueno, dice, si Dios creó a todo el mundo, Dios creó a todas esas culturas, y decimos que Jesús es el único mediador entre todos ellos y Dios. Dice, tiene que ser que Dios en su sabiduría puso algunas evidencias de quién es Jesús entre todas esas filosofías y todas esas religiones. Entonces dijo, lo que voy a hacer es dedicarme a buscar las evidencias del Señor Jesucristo dentro de esas religiones y filosofías, para atraer a esas personas al Señor Jesucristo. Fascinante en ese tiempo de pensar así. Decía que, según su entendimiento, decía que el Espíritu Santo había dejado como lluvia pedacitos de verdad en todos esos lugares, y había que buscarlos. Entonces él dedicó su vida como filósofo cristiano, de buscar en todos esos libros, todas esas religiones y filosofías, señales de la presencia del Señor Jesucristo. Y decirles a ellos, ya ven, Él está ahí. Ya ven, ahí está.
Evidencia dentro de tu propia filosofía, tu propia religión, que Jesús es el Hijo de Dios. Muy interesante, muy impactante su ministerio. Se puso a discutir con los filósofos de otras religiones, los más inteligentes de sus tiempos, diciendo siempre que Jesús es el Hijo de Dios. Nunca dejó su propia creencia, pero su entendimiento de la grandeza de Dios le permitió entrar en discusiones con esas personas que entendían otras cosas. Yo creo que es una oportunidad que tenemos nosotros también cuando nos enfrentamos con personas de diferentes religiones. Eso también es una oportunidad. Si creemos que Dios los dijo a ellos también, tenemos una oportunidad de decir, a lo mejor algo que me van a decir me va a señalar alguna evidencia por ahí de Jesús. Y les puedo decir, mira, ustedes tienen algo de Jesús ahí dentro de su filosofía, ¿no? O su religión. Lo encontró como forma de atraer a las personas a nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que nunca dejó su propia creencia. Supo discutir con ellos, hablar con ellos, pero nunca dejó su convicción que el Señor Jesús es Hijo de Dios. Discutir con otros, hablar con otros, no quiere decir que tenemos que cambiar nuestra forma de creer. Amén. Bien. La segunda parte de nuestra frase sobre qué es lo que creemos como iglesia dice que la Biblia es la auténtica palabra de Dios. La Biblia es la auténtica palabra de Dios. Eso no lo inventamos nosotros. Hay que entender. Nosotros estamos diciendo como iglesia que creemos esto, pero no lo inventamos. Eso es algo que se cree en muchas iglesias, en muchos tiempos. Ojalá que serían todas las iglesias en todos los tiempos, pero algunas iglesias no lo creen tanto. Pero es interesante que nuestra iglesia presbiteriana dice algo muy parecido. Si podemos encontrar en lo que llamamos el libro de la orden de la iglesia, hay una frase sobre la Biblia que dice que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son por el Espíritu Santo el testigo único de Jesucristo en la iglesia universal, no solamente en nuestra iglesia local, la iglesia universal. Y la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios para nosotros. Esto quiere decir que no hay ningún otro libro donde podemos buscar el mensaje de Dios sobre cómo debemos de vivir nuestras vidas o lo que Dios quiere para nosotros aparte de la Biblia. Ahora es importante enfatizar que cuando decimos eso, que la Biblia es la palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios, no quiere decir que vamos a tratar de copiar cada cosa que viene de la Biblia y aplicarlo a nuestras vidas. Un ejemplo que me llamó la atención es en Mateo 21, versículo 17. Vino una situación en que Jesús estaba discutiendo Jesús y Pedro estaban discutiendo con algunos fariseos sobre los impuestos, que si se debe pagar impuestos o no. Y al final de la conversación, Jesús dice, bien, nosotros debemos de pagar los impuestos. Entonces ve a la mar, vas a sacar un pez, vas a abrir la boca y adentro vas a encontrar dinero para pagar mi impuesto y tu impuesto. Pues bien, para el Señor Jesús. Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer lo mismo en abril cuando el IRS quiere mi dinero para los impuestos. Les voy a decir, bueno, pueden ir al mar, pueden buscar un pez y sacar el dinero. Así dice la Biblia. Eso no es la forma de entender eso, de decir que la Biblia es auténtica palabra de Dios. No quiere decir que exactamente vamos a copiar cada situación de la Biblia y tratar de aplicarlo a nuestras vidas. La Biblia es una colección de 66 libros escritos durante miles de años en muchos idiomas por personas
bajo la guía del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y por eso necesita algo de interpretación. Necesitamos estudiar la Biblia en su contexto. Necesitamos entender no solamente lo que dice una palabra o un versículo, sino entenderlo en su contexto. Cuando estamos estudiando la Biblia en nuestros estudios bíblicos, hablamos de un texto o una frase, pero siempre decimos, pero hay que entender que estamos en esta parte de la historia. Quizás debemos de interpretarlo de esta manera, como estamos en toda esta historia que está sucediendo en la Biblia. Necesita su interpretación. Pero es muy importante decir también que tener la Biblia como la auténtica palabra de Dios va a afectar cómo vivimos. Porque estamos diciendo que esta Biblia tiene cierta prioridad sobre nosotros y cómo queremos vivir. Hay hermanos en este mundo quienes creen a cierta forma y quieren actuar a cierta forma, entonces van a la Biblia a buscar la justificación por las cosas que ellos quieren hacer o lo que ellos quieren creer. Eso no es vivir según la palabra de Dios. Es al revés. Que yo debo ir a la palabra de Dios buscando qué es lo que Dios quiere para mí. Cómo Dios quiere que yo viva. Cómo Dios quiere que yo trato con los demás. Eso es lo que quiere decir que que la Biblia es la palabra de Dios. No es justificarme a mí mismo. Es vivir según el reglamento de la fe que vemos en la Biblia. Bueno, es importante notar esa diferencia, siempre. La última parte de nuestra frase dice que creemos que la vida eterna es un regalo de Dios. ¿Amén? Eso quiere decir que creemos que la vida sigue después de esta vida temporal que estamos experimentando. Vamos a ver muchas personas, cuando empezamos a hablar de la vida eterna, hay muchas personas que le van a decir que no existe, ¿verdad? Que una persona vive como quiere y luego muere y ya, se acabó. Pero estamos diciendo que nosotros creemos algo diferente, que creemos que existe algo que se llama la vida eterna, la vida después de esta vida, y que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Participar en esa vida eterna, según la Biblia, quiere decir, yo pongo mi fe en Jesucristo y eso me da como la oportunidad de participar en la vida eterna. Pero a fin de cuentas, es un regalo de Dios. No es algo que yo puedo comprar de Él, ¿verdad? Yo hice muchas cosas bien, entonces Dios me tiene a fuerzas que dar la vida eterna. No funciona así. Nosotros y la Biblia dice que la vida eterna es un regalo, es un don de Dios. Tampoco podemos escoger quién lo recibe, ¿verdad? Desafortunadamente. Porque algunas veces yo me encuentro con personas que dicen que son cristianos, yo no los quiero ver en el cielo, porque no sé cómo tratar con ellos. Pero no es mi lugar decidir quién recibe ese don. Es un regalo de Dios. Dios decide. Siempre he escuchado que cuando llegamos al cielo vamos a estar muy sorprendidos por dos cosas. Uno, ¿quiénes están ahí? Porque nos vamos a encontrar con personas, quizá personas que conocíamos en la vida. ¿A poco tú llegaste? También, ¿verdad? Y vamos a estar muy sorprendidos, número dos, por quienes no están ahí. Quizás personas que vemos en la televisión. Pensamos, no, seguramente esa persona va a estar ahí. No llegó. Presentó una cosa en la tierra, pero no fue su corazón verdadero. A fin de cuentas, es un regalo de Dios. Dios decide
¿quién recibe ese don? Ese regalo de la vida eterna. Bueno, es importante como iglesia saber esas tres cosas, o sea, saber qué es lo que creemos como iglesia, qué es lo que enfatizamos como iglesia, decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la Biblia es la auténtica palabra de Dios y que la vida eterna es un regalo de Dios. Es importante saber esas cosas porque la manera en que vivimos surge, es un resultado de lo que creemos, ¿verdad? Según lo que creo sobre mi vida, eso significa, o eso tiene que ver con cómo voy a vivir cada día, día tras día. Si pienso en mi corazón, si me convenzo en mi corazón que soy un fracaso, voy a vivir así, siempre, ¿verdad? Muy triste. Si me convenzo, si creo en mi corazón que voy a tener una vida de éxito, voy a vivir de otra forma. Las cosas que creemos impactan cómo vivimos, ¿verdad? Yo pasé por una experiencia de eso esta semana cuando estuve preparando mi mensaje, ¿no? De repente, hace unos cuantos días, llegó una llamada de una persona que quería oración. Una persona, pasaron la llamada, dice que es una persona, dice que no está muy seguro en su fe, pero alguien le dijo que de mí, que yo era un pastor, que yo podía orar por las personas y quería saber si yo podía llegar a orar por él en su hospital, donde se encontraba. Bueno, yo tengo 24 horas al día como todos y tenía muchas cosas que hacer ese día, tenía todo mi día ya programado. No conocía a esa persona, no es de nuestra iglesia, es una persona completamente desconocida, primera vez en la vida que había escuchado su voz, diciendo que si yo puedo venir de urgencia para orar por él en el hospital. Pues traté de explicar que pues yo tengo muchas cosas que hacer, que no soy tan libre de salir de inmediato para ir a orar por una persona. Traté de buscar una forma de evitar mi responsabilidad así. Pero él dijo algo muy importante. Él dijo, yo que tú, creyendo lo que crees, vendría a orar por mí. Eso no es justo. Eso no es justo. Porque yo estuve preparando este mensaje para predicar a ustedes y él sin saber, Dios lo usó para agarrarme así. Es cierto lo que dijo. No me gustó, pero es cierto. Que si creemos esas cosas sobre Dios, eso va a afectar la forma en que vivimos. Va a afectar las decisiones que hacemos cada día. Va a afectar cómo yo respondo a las personas que piden algo de mí, según lo que creo o no creo. Yo les dejo nada más con la pregunta que si esas cosas que hemos mencionado, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la Biblia es la auténtica palabra de Dios, que la vida eterna es un regalo de Dios, que si esas cosas son creencias tuyas, de ustedes, y si no, tenemos una oportunidad de pedir al Espíritu Santo que habla a nosotros para aclararnos si esas son cosas que debemos de creer o no debemos de creer en nuestras vidas. Porque hace una diferencia. Si venimos a este lugar nada más para estar con amigos, si venimos aquí nada más para disfrutar de un convivio, o si venimos y participamos en esta iglesia, en las misiones de esta iglesia, en los estudios bíblicos, porque creemos algo sobre Dios. Lo dejo para su consideración. Vamos a orar. Dios Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias
por los hermanos que vinieron delante de nosotros, que vinieron antes de nosotros en esta iglesia. La iglesia Sunset, la primera iglesia hispana de Fort Lauderdale, se juntaron, discutieron, hablaron, estudiaron la Biblia, llegaron a un acuerdo que esas son cosas que creemos nosotros como iglesia. Son artículos de nuestra fe como cristianos. Ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, para saber que sí, son cosas que creemos nosotros. Y siendo así, que si debemos de cambiar algo en la forma en que vivimos. Si quizás nos estás llamando a comunicarnos con otras personas, a compartir algo con otras personas, quizás ayudar a alguna persona en necesidad que conocemos. Porque sabemos que lo que creemos afecta cómo vivimos. Oramos todas esas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.